Hola, muy buenas tardes. Vamos hoy a ver en el podcast sanitario otras dos de las leyes de ámbito nacional que van a tener una repercusión sobre temas sanitarios relacionados con las profesiones sanitarias en sí. La primera es la Ley 44-2003, que habla sobre la ordenación de las profesiones sanitarias, y la Ley 55-2003, que habla del Estatuto Marco del Personal Estatutario de Servicios de Salud. Comenzamos con la primera parte, que tiene que ver con la Ley 44-2003, de 21 de noviembre, de ordenación de profesiones sanitarias, y hablamos del objeto y ámbito de aplicación, que no es ni más ni menos que el ejercicio de las profesiones sanitarias, la formación que se debe llevar a cabo y cuál va a ser el desarrollo profesional posterior. ¿Qué aspectos son los que regula realmente esta ley? Pues la primera parte que regula es cómo deben de aplicarse estas profesiones sanitarias en el ámbito tanto del trabajo por cuenta ajena como por cuenta propia, es decir, los aspectos básicos de ese ejercicio profesional. Y por otro lado, cómo deben de estar registrados los profesionales para los derechos de los ciudadanos respecto a las profesiones sanitarias y las prestaciones sanitarias que se van a dar que puedan garantizar que todos aquellos titulados lo estén y estén registrados de algún modo para que pueda ser consultado en cualquier momento. Las profesiones sanitarias que vamos a encontrar dentro de esta ley están ordenadas todavía como antiguas titulaciones, por lo tanto tendremos que hacer la extrapolación a las nuevas titulaciones en grados universitarios para poder entenderlas. Cierto es que desde el punto de vista profesional, aunque todas son grados universitarios, tienen diferentes grados de complejidad y por lo tanto también de clasificación dentro del ámbito profesional. Es por eso que todavía las antiguas licenciaturas, como ocurre en otros ámbitos como en la educación, tienen niveles profesionales diferentes. Por jerarquía y de arriba a abajo, iríamos desde las estructuras en licenciados o antiguos licenciados sanitarios, actuales grados universitarios, pero como decimos con un nivel de complejidad mucho mayor, tendríamos medicina, antigua carrera de 6 años que ha pasado a ser un grado también de 6 años, por lo tanto se admite esa complejidad que tiene con respecto a otras profesiones sanitarias, farmacéuticos, dentistas y veterinarios. Aquí hay una similitud que luego podemos explicar o podemos ver si es necesario, y es que dentro de la medicina encontraremos también al médico estomatólogo, que tiene una relación directa que es prácticamente igual o muy parecida, salvo en aspectos que tienen que ver más con la cirugía maxilofacial y con otras especialidades médicas, con los dentistas, que son dos titulaciones diferentes, pero que comparten una amplia responsabilidad profesional. Estas profesiones están clasificadas dentro de aquellas que van a tener su ámbito de aplicación dentro de la sanidad y que se ven complementadas por otros grados que pertenecen a ciencias de la salud, pero que hacen un trabajo complementario. La inserción de nuevas de ellas en el ámbito de la salud, como la psicología clínica, pero también el apoyo de químicos, biólogos, bioquímicos, graduados en biomedicina y otros, como también es las ingenierías biomédicas. En el siguiente escalafón vamos a encontrar los antiguos diplomados, carreras que eran de primer ciclo, que eran de 3 años, que han pasado a ser de 4, son graduados y con el mismo derecho académico que tienen el resto de graduados. Esto quiere decir que tienen acceso tanto al nivel de máster como al nivel de doctorado posterior. Y estos serían el grado en enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, podólogos, ópticos optometristas, logopedia y dietética y nutrición. Bien, encontramos ahora dentro de la clasificación de profesionales sanitarios una amplia gama de grados superiores y de grados medios que existen en algunos países, como ocurre aquí en España y que regula esta ley, y no ocurre en otros. Incluso algunas titulaciones que aquí vamos a describir ahora o que vamos a nombrar, vamos a enumerar, tienen la capacidad profesional en cuanto no solamente a estructura académica, sino también funcional, de graduados universitarios en otros lugares del mundo. Aunque cabe destacar que igual como que ocurre
en las profesiones de las que ya acabamos de nombrar, tanto los antiguos licenciados o grados en medicina y cirugía o los grados en enfermería, son muy demandados en el resto del mundo por su gran capacidad profesional y su buena formación, ya que en muchos casos ha ocurrido que la formación profesional pasa a ser un tanto denostada por no estar vista socialmente de la mejor manera que posible, vaya. Lo primero sería hablar de los grados superiores que se dedican exclusivamente al ámbito generalmente diagnóstico y que hace una labor exclusiva en ese campo de aplicación. Sería, por un lado, técnico superior en anatomía patológica y citología, técnico superior en dietética y nutrición, en documentación sanitaria, higiene bucodental, con una excepción que se aplica sobre estos profesionales, y es que se solicitó su colegio profesional y así fue admitido para toda España, si no me falla la memoria, igual que ocurre con algunos lugares de España donde los grados superiores en laboratorio de diagnóstico clínico también tienen colegio profesional. Si no recuerdo mal, se trataba entre algunas de Extremadura. También técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, en ortoprotesista, en prótesis dental, radioterapia, salud ambiental y audioprótesis. Esta última dando acceso directo universitario como excepción a los graduados en medicina y cirugía. Por lo tanto, de todos los que vemos aquí, o de todos los que acabamos de nombrar, solamente en este último caso no solamente tendría acceso a las diferentes carreras universitarias que ya de por sí tenían, como graduados en enfermería o en fisioterapia, terapia ocupacional u otras carreras, sino que además audioprótesis también lo tiene a la carrera de grado en medicina y cirugía. Luego tendríamos los grados medios donde se encuentran los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, que igual que ocurre con algunos grados superiores, están en esa lucha por concretar su nivel profesional, de subir de nivel profesional, de que se les pase ese grado superior, de que se les reconozca una carrera profesional desde un punto de vista más amplio, como ocurre también con anatomía patológica y citología o laboratorio de diagnóstico clínico, donde en el resto de Europa son carrera universitaria o en gran parte de Europa son carrera universitaria y se quiere conseguir llegar a ese punto. Tendremos también los técnicos en emergencias sanitarias, que en este caso es de nueva aplicación, con la nueva ley ya que apareció y que ya lleva mucho recorrido, en el que desplazaban a estos celadores que normalmente acompañaban o eran conductores en ambulancia y con una formación específica para emergencias sanitarias, para acudir a socorrer a estas personas en determinados momentos, ¿no? Y el técnico en farmacia, muy necesario tanto en oficinas de farmacia, que son las oficinas de calle que conocemos, como también en los servicios de farmacia hospitalaria, para que sepan de una manera mucho más específica y profesional dedicarse a ese ámbito. Por último, tendríamos algo que incluye la ley para que titulaciones como la que acabamos de nombrar, técnicos en emergencias sanitarias o en farmacia, que en un principio no incorporaban, sean incorporadas. Son, tal cual lo define, títulos de formación profesional de la familia profesional sanidad que establezca la Administración General del Estado, es decir, todas aquellas que puedan ser incorporadas con posterioridad a estas. Y ahora veremos que tienen una salvedad, porque una vez que una titulación sea adherida a la ley, por este epígrafe que acabamos de leer, es exigible que tenga tanto una formación como unas funciones a realizar que estén concretadas y delimitadas. Pues bien, vamos precisamente con eso. ¿Cuáles son los principios generales que establece la Ley 44/2003 de ordenación de profesiones sanitarias? Lo primero es que debe de existir una titulación exigible para cada una de estas profesiones. Lo segundo y fundamental para evitar el intrusismo, tanto de manera horizontal como vertical, es decir, que profesionales del mismo nivel no invadan las competencias de otros, ni aquellos que están por debajo puedan hacerlo sobre los que están arriba de ellos. Sí es verdad que debemos de entender que salvo algunas excepciones profesionales donde existe una función muy determinada, lo normal es que
aquellos que están en escalafones superiores puedan realizar funciones inferiores. Inferiores me refiero a titulación académica o a responsabilidad profesional. Aquello que puede realizar un enfermero, por extensión, puede realizarlo un médico siempre y cuando esté formado en ese aspecto. No todos los médicos están formados en según qué aspectos, pero sí tienen amparo legal para poder realizarlo, como también tiene amparo legal el grado en enfermería para poder realizar todas las funciones de los técnicos, sobre todo del técnico medio. Voy al TECAE, ya que algunas de las funciones realizadas por los técnicos superiores sí es verdad que están muy especializadas y aunque existen grados en enfermería dentro de estas unidades, no es ni lo adecuado ni lo responsable, digámoslo así. Por otro lado, deberán de existir las denominadas guías de actuación profesional, los protocolos a llevar a cabo en cada una de sus funciones. Se le debe de exigir al profesional una formación continua y continuada. Esto quiere decir que no solamente tiene que formarse en momentos puntuales y con respecto a algunas funciones, digamos, importantes o desde su punto de vista importantes, sino que se le debe exigir que sea continua y continuada. Quiere decir que mantenga unas pautas adecuadas dentro de la formación, no que un año haga 7 cursos y al siguiente no haga ninguno. Efectivamente ha habido una formación, pero no se puede entender como formación continua porque no ha habido una continuidad dentro de esta. Además, los aspectos en los que se tiene que formar tienen que ser relevantes con respecto a su profesión. De no serlo, no tiene ningún valor profesional sobre la función que ejerce. En cuanto al principio de actuación que se debe llevar a cabo, la ley también hace en su artículo 4 una reseña, y es que debe de existir una formalización escrita del trabajo de los profesionales reflejada en la historia clínica del paciente. Vuelve a recalcar la unificación de criterios de adecuación, estas guías y protocolos de las que hemos hablado, con unas normas de funcionamiento interno y de una definición de objetivos y funciones. Una continuidad asistencial a los pacientes que tenga la menor pausa posible. Esto quiere decir que entre profesional y prueba diagnóstica que se vaya a realizar exista la menor dilación posible. Por supuesto, y para que el nivel asistencial sea correcto, continuado y concreto y esté establecida dentro de una bioética, debe de existir una consideración de interdisciplinaridad y multidisciplinaridad. Esto quiere decir que haya conexión entre diferentes profesionales que hagan una valoración correcta del momento asistencial en el que se está realizando y, por otro lado, que intervengan profesionales, como hemos visto, de diferentes titulaciones. De esta manera, la especialización sobre el nivel asistencial es mucho mayor, más concreto y con mejor calidad asistencial. Pues bien, para cumplir obligaciones y requisitos, establecen varias pautas que no siempre se dan, porque los colegios profesionales deben ser solicitados por la asociación o por un conjunto de profesionales, que no ocurre en todas las profesiones sanitarias, pero sí que existe la necesidad de que el colectivo tenga una sociedad establecida de forma que se pueda no solamente negociar, sino también interpelar en el caso de que sea necesario. Bueno, si nos vamos a específicamente lo que dice la ley, nos dice que para cumplir obligaciones y requisitos, lo primero es estar colegiado, no encontrarse inhabilitado ni suspendido, y tener seguro de responsabilidad civil. Y esto ocurre no solamente, como os digo, en los colegios profesionales, sino también en sindicatos o asociaciones sanitarias o de profesiones sanitarias. Debe de existir por parte de estas asociaciones en general, incluidos los colegios profesionales, además de por la Administración, una vigilancia de que se cumplen estos requisitos. Y, por supuesto, un órgano encargado de que esto se cumpla. Pues bien, nos desplazamos ahora hasta el artículo 8, que habla sobre el ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias. Lo primero que nos dicen, y es cierto que desde el ámbito, digamos, asistencial público, sí se le pone límite para evitar que haya problemas con la contratación de profesionales, etcétera, eso se hace a posteriori.
Lo que sí que nos dice es que en el ejercicio los profesionales podrán prestar servicios conjuntos en 2 o más centros, aun cuando mantengan su vinculación a uno solo de ellos, es decir, que tengan, bueno, pues su cabecera o su centro de referencia, pero si no cumplen con todo el horario establecido, sí que podrán hacerlo, porque esa es la letra pequeña que incorporarán después, que es que no puede superar esa, digamos, esas horas de trabajo o esas horas de desarrollo profesional. Cuando no las cumpla, podrá el trabajador solicitar, previo aviso, el trabajar en otro lugar para complementar esas horas laborales que le faltan para cumplir toda la jornada. Bien, pues la obligación de conocer y saber que sus profesionales sanitarios cumplen con la legislación vigente en cuanto a los requisitos tanto académicos como de formación continua, etcétera, es el propio centro sanitario, que debe de revisar todos estos documentos y todas estas, todo el cumplimiento de estos requisitos al menos cada 3 años. Y también tiene como obligación tener un registro del personal médico para que podamos, en general, elegir aquel médico que consideremos oportuno, y debe de ser público. No solamente estos carteles que vemos en los centros, sino también el acceso tanto a las titulaciones como a las especialidades y a la formación que estos lleven a cabo. Esto ocurre también tanto en otros ámbitos, como por ejemplo en los juristas, tanto en abogados, procuradores, donde se puede consultar quién es, dónde está establecido, si ha tenido alguna sanción o no la ha tenido. Pues ocurre exactamente igual desde el ámbito sanitario, sobre todo y fundamentalmente en los profesionales médicos. Y en último lugar, añade un supuesto que solamente tiene que ver con los profesionales médicos. Aunque habla de profesionales en general, que es mucho más raro de incorporarlo, y normalmente es de aplicación a personal médico, también a personal de enfermería en el caso de que sea necesario. Pero habla de que el profesional que actúe en un asunto forzosamente, porque no hay otro profesional que pueda hacerlo en ese momento, o que las características del resto de los profesionales están por debajo, como formación, por debajo de ellos, conforme a los criterios profesionales diferentes a los suyos, como estamos nombrando, podrá hacerlo constar así por escrito, salvaguardando en todo caso el secreto profesional y sin menoscabar la eficacia de su actuación y de los principios contenidos en esta ley. Si bien por orden asistencial, evidentemente, si nos encontramos, por ejemplo, nos ponemos en un caso de primeros auxilios, hay que socorrer, y lo primero que se va a preguntar es si existe personal sanitario. Cuando hablamos de personal sanitario, hablamos desde los grados medios hasta los licenciados en medicina, graduados en medicina. Evidentemente, iremos descartando aquellos profesionales cuando vayamos encontrando uno de nivel superior que pueda ejercer de una manera más responsable y con mayor conocimiento aquello con lo que se va a encontrar, ¿no? Pero en el caso de que no sea así, siempre tiene prioridad el personal sanitario a la hora de ejercer esta intervención. Ya hablemos de un técnico en farmacia, de un técnico en enfermería, de un técnico en emergencia sanitaria y de ahí para arriba. De manera que nos podemos garantizar cierta preparación técnica en el ámbito tanto sanitario, asistencial o de socorrismo. Bien, pues vamos a ver ahora las relaciones interprofesionales y el trabajo en equipo, que es muy, muy, muy importante dentro del ámbito sanitario, dentro del ámbito en el trabajo con personas en general, donde debe de existir un criterio interprofesional por 2 motivos, porque evita la arbitrariedad y evita errores a la hora de intervenir dentro de un entorno de trabajo donde nuestro trabajo recae sobre personas, y el trabajo en equipo, que debe ser coordinado, interdisciplinar, multidisciplinar, de manera que tengamos diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y diferentes métodos de intervención según la especialización. Lo primero es una cooperación multidisciplinar, que es de la que vamos a partir sí o sí, diferentes puntos de vista que nos hacen ejercer de un modo más responsable. El equipo de profesionales como unidad básica debe de existir, no se debe de formar en el momento en el que se va a realizar
la asistencia o se va a requerir de ella, sino que debe de existir una unidad básica a la que sí se pueden añadir algunos profesionales en el caso de que sean necesarios. Actuación sanitaria por un equipo de profesionales, de forma jerarquizada o colegiada, como decíamos antes con el ejemplo de los primeros auxilios. Y los criterios de conocimiento, competencia y de titulación, que al final no termina en otra parte que exactamente en la misma, actuar de forma colegiada y tener todo el mundo repartido de forma que cada uno sepa en el punto en el que tiene que intervenir y cuáles son sus funciones y delimitaciones. Esto no quiere decir que la punta de nuestra pirámide sea la más importante, porque sin la actuación, por ejemplo, de los celadores, no podríamos poner en funcionamiento probablemente un quirófano, si la limpieza no interviniese tampoco, y estoy hablando de profesiones que tienen relación con el ámbito sanitario, pero no pertenecen a esta rama sanitaria, ¿no? Los celadores están dentro del personal subalterno, igual que el de limpieza, que está dentro de subalternos y servicios. Si ya esto lo traspasamos y lo llevamos hasta el profesional sanitario, desde los técnicos en farmacia, emergencias y técnicos en enfermería hasta los médicos que intervienen en una cirugía, son tan importantes los unos como los otros, cada uno dentro de su ámbito y dentro de sus delimitaciones. También se establece en todo caso una delegación de actuaciones siempre y cuando estemos delegando actuaciones sobre un personal capacitado. No se pueden delegar actuaciones en personal que no esté cualificado. No se puede solicitar a un enfermero que haga funciones médicas porque no está capacitado para hacerlas, como tampoco se le puede solicitar a un TCAE que haga funciones de enfermería para las cuales no está preparado. Salvo, como decíamos, en momentos puntuales donde, como ocurre en primeros auxilios o en situaciones similares, esto sea lo más acertado y lo más beneficioso para nuestros pacientes. Y por último y más importante, todos los equipos profesionales dedicados a cualquier unidad en funcionamiento deben de estar reconocidos y apoyados por los órganos directivos y por los gestores de los mismos, tanto en el ámbito de la atención primaria como en la atención especializada y hospitalaria. No se forman estos equipos sin que no haya una conformidad por parte de órganos directivos y gestores de los mismos. Pues bien, vamos a hablar ahora del artículo 10. Este artículo 10 habla sobre la gestión clínica en las organizaciones sanitarias, en 5 apartados fundamentales. En el primero habla sobre la administración, que debe de determinar el sistema de acceso a las funciones de gestión clínica, y lo hace a través de esta ordenación. Por lo tanto, como hace una limitación de funciones, además de una exigibilidad de una titulación específica, partimos de aquí para poder luego desarrollar el resto. Lo segundo va a ser establecer estas funciones. Estas funciones hablará de las que son relativas a la jefatura y coordinación de una unidad, de las tutorías y organización de la formación especializada y continuada, y de la investigación y participación en comités internos o en proyectos que se puedan llevar a cabo en los centros sanitarios. Como tercera vía, hablamos de aquellas que están sometidas a evaluación periódica del desempeño de los resultados. Esto parte de las funciones gestoras anteriores de gestión clínica. Una vez que ya hemos determinado quién tiene esa función de gestión clínica, debemos de evaluar para saber si los resultados obtenidos después del desempeño han sido correctos o no han sido correctos. En cuarto lugar, la gestión clínica debe ser objeto de reconocimiento por parte del centro, del servicio de salud y del conjunto del sistema sanitario. Por lo tanto, una vez establecida toda la evaluación y realizada la memoria que nos va a determinar si han sido correctas o no, deben de ser pasadas a información, es decir, deben ser objeto de reconocimiento por parte del resto de la comunidad sanitaria. Y por último, va a arreglar el artículo 10 el desarrollo reglamentario del Gobierno en cuanto a toda la gestión clínica de estas organizaciones sanitarias, tanto públicas como privadas. Pues bien, llegamos ahora a uno de los artículos que forma parte de lo que luego son las funciones tanto del asistencial, es decir, hablando del punto de vista de la atención primaria o atención especializada,
como de los profesionales, el derecho que tienen de ejercicio de investigación y de docencia. Y no hablo desde los niveles más superiores, que son quizá los más evidentes, sino también de aquellos niveles de técnicos medios donde también se realiza investigación y también tienen la capacidad de realizar docencia dentro de su campo de actuación. Lo primero es que toda la estructura asistencial del sistema sanitario estará a disposición de ser utilizada para la investigación sanitaria y para la docencia de los profesionales. Esto es más que evidente. Si se practica sobre aquello sobre lo que se va a trabajar, pues será la formación muchísimo más eficaz. Lo segundo, la administración sanitaria, en coordinación con las administraciones educativas, promoverán las actividades de investigación y docencia en todos los centros sanitarios. Como es evidente, la máxima expresión estará en los hospitales universitarios. Y por último, los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios y las universidades podrán formalizar conciertos para asegurar la docencia práctica de las enseñanzas sanitarias que así lo requieran. Y esto ocurre, como acabo de decir, tanto en los hospitales universitarios, pero también de forma concreta cuando algunos centros, tanto de enseñanzas medias como enseñanzas superiores, mandan a hacer prácticas a un centro de salud o a cualquier hospital o centro de especialidades a estos profesionales o futuribles profesionales sanitarios. Que es precisamente de lo que habla el siguiente artículo, el artículo 12. Habla de la formación de los profesionales sanitarios. Lo primero es la colaboración permanente entre los organismos de administración pública competentes en materia de educación y sanidad. Sanidad porque va a tener ese nivel de exigibilidad sobre las competencias en materia de educación, ya que de por sí las profesiones sanitarias deben de ser creadas y deben de ser consultadas tanto a nivel de educación como de sanidad por la necesidad que de esto podamos tener. De ahí nacen los técnicos en farmacia y los técnicos en emergencias sanitarias, como algunas especialidades médicas, así como los nuevos residentes de especialidad de enfermería o de psicología, con la aparición del PIR ya en su momento. Bien, ¿cómo se lleva a cabo? Pues a partir de dos órganos, ¿no? Uno es la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que informará los proyectos a partir de reales decretos por los que se establezcan los títulos oficiales y las directrices generales de sus correspondientes planes de estudio. Y por otro lado, las universidades, que se encargan de una formación a más alto nivel, que son las que podrán concertar con los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios, como hemos dicho en el artículo anterior. Vamos a hablar de la denominada formación pregraduada. Los pregraduados, aquellas personas que pueden realizar un establecimiento de título, necesitan de una formación específica para poder ejercer esta especialidad sobre la que se van a formar. Esta formación es una formación reglada y de carácter oficial. Está establecida, o el establecimiento de los títulos los tiene el Ministerio de Educación y de Sanidad. Se realiza una expedición de título de especialista por Ministerio de Educación y el reconocimiento profesional de los títulos de especialistas obtenidos también en estados extranjeros. Bien, y luego hablamos de la formación continuada desde el artículo 33 en adelante, donde la formación no solamente es un derecho, no habla solamente de un derecho la ley, habla de un derecho, de una obligación de los profesionales sanitarios, como os digo, continuada y continua, que parece lo mismo pero no lo es, porque podemos interpretar con una formación continua como una formación en la que el profesional constantemente está renovándose, pero no aparece como continuada cuando nosotros revisamos cuál ha sido la frecuencia, el ritmo o la cadencia con la que se ha ido realizando. Lo primero es que formarán parte de la Comisión de Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios las administraciones públicas presentes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Lo segundo que se va a arreglar es la acreditación de centros, actividades y profesionales por parte del Ministerio de Sanidad y órganos competentes de las comunidades autónomas que van a llevar a cabo dicha formación continua.
Y por último, la acreditación, los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzada que están expedidos por las administraciones sanitarias públicas. En el artículo 37 al 39 vamos a ver cómo la ley habla del desarrollo profesional y de su reconocimiento. Consiste en cómo se constituye el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional de los profesionales sanitarios. Por un lado, el desarrollo profesional regulado por la administración pública, que se articula en 4 grados que veremos. Y la homologación del reconocimiento del desarrollo profesional por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Primero el desarrollo profesional, luego la homologación y el reconocimiento, que puede aparecer en muchos casos a la par. Pues bien, si nos ceñimos ahora a la Comunidad de Madrid, los acuerdos del Consejo de Gobierno, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, hablamos de carrera profesional, que es un modelo de desarrollo profesional que da derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional, siempre y cuando se lleven a cabo determinadas actuaciones. Por un lado, se valorarán los conocimientos, la experiencia y, por último, el cumplimiento de objetivos que se hayan establecido. Y aunque la ley habla de 4 niveles, no se comienza desde el nivel 1, sino desde el nivel de iniciación o nivel 0. Nivel 1 o especialista, titulado superior, investigador. Nivel 2 o especialista senior. Nivel 3 o consultor. Nivel 4 o consultor senior. ¿Qué factores de evaluación se van a tener en cuenta a la hora de realizar esta valoración? Pues será la actividad asistencial que se haya llevado a cabo, la formación, tanto continua o continuada, como la formación académica que haya podido complementar o que haya podido conseguir en un tiempo determinado, la actividad docente que haya llevado a cabo, la actividad científica e investigadora y la participación y compromiso con la organización para la cual trabaja o pertenece. Bien, pues hasta aquí la Ley 44/2003 de ordenación de profesiones sanitarias. Comenzaremos el próximo podcast para explicar y desarrollar la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Si hay alguna duda o alguna cosita que queréis comentarme, como ya sabéis, en comentarios o por correo electrónico. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.